Mis hermanos me abandonaron en hogares temporales cuando tenía 10 años. Ahora que tengo 28 y una vida estable volvieron suplicando perdón. Pero les cerré la puerta en la cara y desaparecí, sin dejar rastro. Tengo 28 años. Trabajo en una cafetería en el centro de la ciudad, y hay algo que necesito sacar de mi pecho porque, la verdad, lo que pasó hace unos meses me hizo darme cuenta de que algunas heridas nunca sanan del todo, por más que intentes seguir adelante. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando tenía 10 años y mi mamá murió en un accidente de tránsito. Fue una de esas cosas que pasan de la nada, ya sabes. Ella salió a comprar comida y un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo. Recuerdo que estaba viendo televisión cuando llegó la policía a la puerta, y mi hermano Dylan, que tenía 23 años en ese momento, fue quien abrió. Escuché los gritos desde la sala, ese tipo de gritos que te hacen saber que algo terrible acaba de pasar. Y cuando Dylan volvió, tenía la cara completamente blanca, como si hubiera visto un fantasma. Los días después del funeral fueron raros, tipo esa sensación de estar flotando sin saber realmente qué estaba pasando. Dylan y Shane, mi otro hermano que tenía 19, estaban todo el tiempo hablando en la cocina con la puerta cerrada, y yo me quedaba en mi cuarto tratando de procesar que mi mamá ya no iba a volver nunca. Pensé obviamente que mis hermanos se iban a hacer cargo de mí, o sea, éramos familia, ¿no? Dylan ya tenía su apartamento y un trabajo estable en una empresa de tecnología, y Shane estaba en la universidad pero vivía cerca. No se me pasó por la cabeza, ni por un segundo, que ellos me dejarían solo. Pero resulta que unos días después de que enterramos a mi mamá, Dylan me sentó en el sofá de la sala y me dijo: Mira, Liam, Shane y yo hemos estado hablando y la situación es complicada. No podemos hacernos cargo de ti ahora mismo. Recuerdo que lo miré sin entender realmente lo que estaba diciendo. Tipo, mi cerebro no procesaba esas palabras. Le pregunté: Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Y él solo miró hacia otro lado y dijo: Van a venir servicios sociales, van a encontrarte un buen hogar temporal hasta que las cosas se calmen. Shane ni siquiera tuvo las agallas de estar ahí cuando me lo dijeron. Después supe que él había dicho que no podía hacerse cargo de mí porque tenía que concentrarse en la escuela, que estaba en un momento crítico de su carrera, básicamente todas las excusas del mundo para no asumir responsabilidad. Dylan al menos estuvo presente, aunque eso no hace que lo que hizo esté bien, la verdad. Me acuerdo que la trabajadora social llegó como 2 días después, una mujer mayor con una sonrisa que se suponía debía hacerme sentir mejor, pero solo me hacía sentir peor, y me llevó con una maleta que Dylan había empacado con mi ropa. Ni siquiera me dejaron quedarme con muchas de las cosas de mi mamá, solo algunas fotos y un collar que ella usaba siempre. El primer hogar temporal fue horrible, no voy a mentir. Era una familia que claramente solo lo hacía por el dinero del gobierno. Tipo, había como otros 4 niños. Ahí, y nadie te prestaba atención real. Me quedé ahí como 6 meses. Y durante ese tiempo Dylan me llamaba cada 2 semanas más o menos. Conversaciones incómodas donde preguntaba cómo estaba la escuela, y si necesitaba algo, pero nunca realmente escuchaba mis respuestas. Shane llamó tal vez 3 veces en esos primeros 6 meses. 3 veces. Y las llamadas fueron básicamente lo mismo. Hola Liam, ¿cómo estás? Tengo que irme, estoy ocupado con exámenes. Después de un tiempo las llamadas de Dylan se volvieron menos frecuentes. Cada 3 semanas, luego una vez al mes, luego básicamente nada. Para cuando cumplí 12 años, llevaba como 4 meses sin saber nada de ninguno de los dos. Me cambié de hogar temporal 2 veces más, y cada lugar era más o menos lo mismo. Gente que no estaba realmente interesada en ti como persona, sino en el cheque mensual. Había momentos en los que me sentaba en mi cama, que en realidad nunca era mi cama, sino solo una cama donde dormía, temporalmente. Y me preguntaba qué había hecho mal para que mis propios hermanos me abandonaran así, ya sabes, como si yo fuera el problema. La escuela era mi escape, supongo. Me concentraba en sacar buenas notas porque era algo que podía controlar, algo que dependía solo de mí. Tenía un par de amigos, pero nunca dejaba que nadie se acercara demasiado porque, ¿qué sentido tenía? Siempre iba a tener que mudarme eventualmente, siempre iba a terminar solo de nuevo. Pero cuando tenía 14 años, algo cambió. Me colocaron con la familia Walker, y la señora Walker era diferente. Tipo, ella realmente se preocupaba. Era una mujer de unos 50 años, viuda sin hijos propios, y desde el primer día me trató como si importara. Me preguntaba cómo había sido mi día,
Y realmente esperaba a que respondiera. Cocinaba mis comidas favoritas. Me ayudaba con la tarea. Por primera vez desde que mi mamá murió sentí que alguien me veía como algo más que un niño problema o una obligación. Me quedé con la señora Walker desde los 14 hasta los 18 años. Y honestamente esos fueron los años más estables de mi vida después de perder a mi mamá. Ella me enseñó a cocinar, me llevaba a sus reuniones familiares, me ayudó a aplicar a universidades, aunque al final no pude ir porque no tenía dinero para la matrícula. Durante esos años, Dylan llamó exactamente 2 veces. Una vez en mi cumpleaños número 15, una llamada de 3 minutos, donde me dijo, "Feliz cumpleaños" y colgó porque tenía una reunión. La segunda vez fue en Navidad cuando tenía 17, y la llamada fue tan incómoda que básicamente terminó después de 5 minutos de silencios largos y preguntas genéricas. Shane nunca volvió a llamar después de que cumplí 12. Cero contacto. Como si yo hubiera dejado de existir para él. Cuando cumplí 18, tonelada étnicamente salí del sistema de cuidado temporal, y la señora Walker me dejó quedarme con ella unos meses más, mientras encontraba trabajo y ahorraba para un apartamento. Conseguí un trabajo en una tienda de electrónicos, nada especial, pero pagaba las cuentas. Me mudé a un estudio pequeño que básicamente era un cuarto con baño y una cocina, que era más bien un rincón con una estufa, pero era mío, ¿sabes? Por primera vez en mi vida tenía un espacio que nadie me iba a quitar. Trabajé en esa tienda por casi 2 años, ahorrando cada centavo que podía porque tenía esta idea de que quería hacer algo más con mi vida, aunque todavía no sabía exactamente qué. Cuando tenía 20 años tomé una decisión que básicamente cambió todo. Decidí mudarme a una ciudad completamente diferente, como a 6 horas de distancia, sin decirle a nadie excepto a la señora Walker. No le di mi nueva dirección a Dylan ni a Shane, no les dije que me iba, simplemente desaparecí. Parte de mí sentía que era lo que ellos me habían hecho a mí, y otra parte solo quería empezar de cero en un lugar donde nadie supiera mi historia. Llegué a esta nueva ciudad con 2 maletas, algo de dinero ahorrado y cero plan real. Encontré un apartamento compartido con otros 2 tipos que también estaban tratando de descubrir qué hacer con sus vidas, y empecé a buscar trabajo. Fue entonces cuando conocí a la señora Collins, la dueña de una cafetería pequeña en el centro. Entré un día buscando Wi-Fi gratis y un café barato, y ella estaba detrás del mostrador con esa energía que tienen algunas personas mayores que te hace sentir como si te conocieran de toda la vida. Empezamos a hablar, le conté que estaba buscando trabajo, y ella me contrató en el momento. Dijo que necesitaba a alguien joven con buena energía, y que yo parecía necesitar un lugar donde pertenecer. No estaba equivocada. Ese trabajo en la cafetería se convirtió en más que solo un trabajo. Tipo, la señora Collins me enseñó todo sobre café, sobre cómo manejar un negocio pequeño, sobre cómo tratar con clientes difíciles y crear un ambiente donde la gente quisiera pasar tiempo. Me convertí en su mano derecha, y ella se convirtió en algo así como una figura materna para mí, aunque nunca lo dijimos en voz alta. La vida estaba bien. La verdad. No era perfecta, pero era estable, y para alguien que había pasado años sin ningún tipo de estabilidad, eso era suficiente. Tenía mi trabajo, tenía mis compañeros de apartamento que se volvieron amigos reales con el tiempo, tenía una rutina, y entonces, cuando tenía 22 años, conocí a Kimberly. Ella empezó a venir a la cafetería regularmente, siempre pedía un latte con leche de almendras y se sentaba en la esquina con su laptop, y después de un par de semanas empezamos a hablar. Era bonita, inteligente, trabajaba en marketing para una empresa pequeña, y había algo en ella que me hacía querer bajar las paredes que había construido alrededor de mí. Empezamos a salir, y las cosas fueron bien desde el principio. Tipo, ella era fácil de estar cerca, me hacía reír, y por primera vez, en mucho tiempo me permití pensar que tal vez podía tener algo normal, algo bueno. Le conté sobre mi pasado eventualmente, sobre mi mamá, sobre mis hermanos, sobre el sistema de cuidado temporal. Fue difícil porque nunca había hablado de eso con nadie, excepto con la señora Walker. Pero Kimberly escuchó sin juzgar, y me abrazó, y me dijo que entendía por qué era tan cuidadoso con dejar entrar a la gente. Me dijo que ella no iba a lastimarme, que podía confiar en ella, y yo le creí. Después de un año juntos, decidimos mudarnos juntos a un apartamento más grande, y las cosas parecían ir en la dirección correcta, ya sabes. Tipo, finalmente estaba construyendo la vida que siempre quise. La familia de Kimberly me adoptó básicamente. Sus padres me invitaban a cenas,
Su hermana menor me trataba como si fuera su hermano, y por primera vez desde que tenía 10 años, sentí que tenía algo parecido a una familia real. Pero entonces, hace como 6 meses, todo se fue al carajo. Estaba en el trabajo, era un martes normal, y mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. Lo abrí, y decía: «Hola Liam, soy Dylan, tu hermano. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero realmente me gustaría hablar contigo. ¿Podemos vernos?». Me quedé mirando el mensaje por lo que probablemente fueron 5 minutos completos, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Mi primera reacción fue bloquear el número y pretender que nunca lo había visto, pero había algo en mí que necesitaba saber cómo diablos había conseguido mi número después de todos estos años. Esa noche, cuando llegué a casa, le pregunté a Kimberly si ella sabía algo sobre esto, y la forma en que desvió la mirada me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que incluso abriera la boca. Resulta que, y esto me voló la cabeza completamente, Kimberly había estado en contacto con Dylan por meses. Meses. Al parecer él la había encontrado en redes sociales, vio fotos mías, en su perfil, y le escribió preguntando sobre mí. Y ella, sin decirme nada, sin preguntarme si estaba bien, decidió por su cuenta que sería buena idea darle mi número y actualización sobre mi vida. Me dijo: «Pensé que estarías contento de reconectar con tu familia. Pensé que estaba haciendo algo bueno. No entiendo por qué estás tan enojado». Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Tipo le había contado explícitamente lo que mis hermanos me habían hecho, cómo me habían abandonado cuando más los necesitaba, y ella pensó que tenía derecho a decidir que yo debería perdonarlos, sin siquiera consultarme. La pelea que tuvimos esa noche fue brutal. Le grité, cosa que casi nunca hago. Le dije que había traicionado mi confianza de la peor manera posible, que no tenía derecho a tomar esa decisión por mí. Ella lloró, y dijo que solo quería ayudar, que la familia es importante, que todos merecen una segunda oportunidad. Y yo le dije: «¿Sabes qué? Tú no tienes idea de lo que es que tu familia te abandone cuando tienes 10 años. No tienes idea de lo que es pasar años en casas temporales preguntándote qué hiciste mal para que nadie te quisiera». Dylan tuvo 18 años para contactarme, 18 años para disculparse, o al menos tratar de ser parte de mi vida, y no lo hizo. Shane tampoco. Y ahora que aparentemente les conviene reconectar, ¿se supone que debo estar feliz? Le dije que necesitaba espacio, y me fui a caminar por horas, básicamente hasta que mis pies me dolieron tanto que tuve que volver. Durante los siguientes días, las cosas entre Kimberly y yo estuvieron tensas, tipo vivíamos juntos pero apenas nos hablábamos. Dylan siguió enviándome mensajes. Ahora que tenía mi número, no iba a rendirse fácilmente al parecer. Los mensajes eran todos variaciones de lo mismo. «Sé que cometimos un error. Queremos compensarte. Shane también quiere hablar contigo. Por favor, danos una oportunidad». Cada mensaje me hacía sentir peor, como si todo progreso que había hecho en estos años para estar bien estuviera siendo desarmado pieza por pieza. Una semana después de la pelea inicial con Kimberly, le dije que no podía seguir con la relación. No era solo lo que había hecho, sino el hecho de que no entendía por qué estaba mal, seguía insistiendo en que había actuado con buenas intenciones y que yo estaba siendo demasiado duro. Nos separamos y yo me quedé en el apartamento mientras ella se fue a casa de sus padres. Pensé que sería el fin del drama, pero, por supuesto, no lo fue. Los padres de Kimberly, que yo pensé que me querían y me respetaban, aparecieron en la cafetería unos días después. La señora Collins me avisó que había gente preguntando por mí, y cuando salí del almacén ahí estaban, su mamá con los brazos cruzados y su papá con esa cara de decepción que los padres saben hacer tan bien. Me dijeron que necesitábamos hablar, que había tratado a su hija horriblemente, que ella solo quería ayudarme a reconectar con mi familia, y yo había reaccionado de forma exagerada. Les expliqué, lo más calmado que pude considerando que estaba en mi lugar de trabajo, que lo que Kimberly había hecho era una violación de mi confianza y mis límites, que ella sabía exactamente por qué no quería contacto con mis hermanos, y lo hizo de todas formas. Su padre me dijo algo que todavía me molesta cuando lo pienso. Dijo: «El problema contigo, Liam, es que nunca aprendiste lo que significa la familia porque creciste sin una, y eso no es culpa tuya, pero no puedes seguir usando tu pasado como excusa para alejar a la gente que te quiere». Y yo me quedé ahí, en medio de la cafetería donde trabajaba, con otros clientes mirando esta escena incómoda, sintiendo como si tuviera 10 años otra vez, y alguien me estuviera diciendo que el problema era yo, que yo era el que estaba roto.
el que no sabía cómo funcionar en el mundo normal. La señora Collins salió de detrás del mostrador y les pidió, amablemente pero firmemente, que se fueran, que esto no era el momento ni el lugar. Y ellos finalmente se fueron, pero no sin antes decir que estaba cometiendo un gran error. Y entonces, porque aparentemente el universo decidió que no había tenido suficiente drama, Dylan apareció en mi apartamento. Ni siquiera sé cómo consiguió la dirección, probablemente de Kimberly antes de que nos separáramos. Toqué el timbre un sábado por la mañana, y cuando abrí la puerta ahí estaba, mi hermano mayor, que no había visto en persona en casi 8 años. Se veía mayor, obviamente. Tenía como 31 años en ese momento, algunas canas apareciendo en su barba, y esta expresión en su cara como si esperara que yo lo abrazara o algo. Yo solo me quedé ahí en la puerta, bloqueando la entrada, y le pregunté qué quería. Él intentó sonreír y dijo, ¿podemos hablar? He venido desde lejos solo para verte. Y yo le dije, no te pedí que vinieras. De hecho, te he estado ignorando activamente, así que no podemos hablar. Trató de explicar. Dijo que él y Shane se habían sentido terrible todos estos años, que no pasaba un día sin que se arrepintieran de haberme dejado entrar al sistema, que eran jóvenes y estúpidos, y no supieron manejar la situación. Les dije. Tenían 23 y 19 años, no eran niños, eran lo suficientemente adultos para tomar decisiones, y tomaron la decisión de abandonarme. Y ahora que tienen sus vidas establecidas y probablemente se sienten culpables, ¿se supone que debo perdonarlos y actuar como si esos 8 años no hubieran pasado? Me preguntó si podíamos al menos tomar un café, hablar las cosas, y le cerré la puerta en la cara. Literalmente. Podía escucharlo del otro lado diciendo mi nombre, tocando suavemente, pero eventualmente se fue. Durante las siguientes semanas los mensajes continuaron, ahora de ambos, Dylan y Shane. Shane me envió un mensaje largo disculpándose, diciendo que había sido un cobarde, que entendía si no podía perdonarlo, pero que al menos quería que supiera que lo lamentaba. Y parte de mí quería creerle, quería pensar que tal vez realmente sentían lo que decían, pero la otra parte, la parte que había pasado años aprendiendo a no depender de nadie, sabía que incluso si sus disculpas eran sinceras, eso no cambiaba el daño que habían hecho. No podían devolverme esos años. No podían borrar las noches que pasé preguntándome por qué no era suficiente para que se quedaran. No podían cambiar el hecho de que aprendí a sobrevivir sin ellos, y ahora no los necesitaba. Decidí mudarme otra vez, esta vez a un apartamento en una parte diferente de la ciudad, sin decirle a nadie excepto a la señora Collins y mi jefe en la cafetería. Cambié mi número de teléfono también, porque claramente mantener el mismo solo iba a significar que Dylan y Shane seguirían teniendo acceso a mí. Fue drástico, lo sé, pero necesitaba recuperar ese sentimiento de control sobre mi vida, necesitaba límites firmes que nadie pudiera cruzar sin mi permiso. La mudanza fue rápida. Básicamente empaqué mis cosas en un fin de semana y me fui. Y por primera vez en meses sentí que podía respirar de nuevo. Unas semanas después de la mudanza, algo inesperado pero bueno pasó. Estaba en la cafetería y entró Anthony, un tipo que había conocido en uno de mis hogares temporales cuando tenía como 15 años. No nos habíamos visto en años, pero nos reconocimos inmediatamente, y terminamos hablando por horas después de que mi turno terminó. Él también había salido del sistema, también había luchado con sus propios demonios, y había algo reconfortante en hablar con alguien que realmente entendía lo que era crecer sin red de seguridad. Nos hicimos amigos de nuevo. O tal vez amigos por primera vez de verdad, ya que en el sistema de cuidado temporal es difícil formar conexiones reales cuando todos están lidiando con su propio trauma. Anthony me contó que había cortado contacto, con su familia, biológica también, que a veces la mejor decisión que puedes tomar es alejarte de personas que te hacen daño sin importar si comparten tu sangre o no. Me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, la gente te va a decir que la familia es todo, que tienes que perdonar porque son tu sangre. Pero la verdad es que nadie más que tú sabe lo que viviste. Nadie más tiene que cargar con ese peso. Y si necesitas distancia para estar bien, entonces toma esa distancia sin sentirte culpable. Y tenía razón. Tipo llevaba meses sintiéndome culpable por no querer reconectar con Dylan y Shane, como si yo fuera el malo de la historia, pero hablando con Anthony, me di cuenta de que no tengo que justificar mis límites ante nadie. Ahora, a los 28 años, puedo decir que estoy bien. No perfectamente, pero bien. Sigo trabajando en la cafetería. La señora Collins me está enseñando más sobre el lado del negocio, porque dice que algún día
Voy a tener mi propio lugar. Y honestamente, esa es mi meta ahora, ahorrar suficiente para abrir mi propia cafetería pequeña. Tengo un grupo de amigos que son más familia para mí que mis hermanos biológicos alguna vez fueron. Tengo un apartamento que es mío y donde nadie aparece sin invitación. Tengo una vida que construí yo solo sin ayuda de nadie. ¿Es la vida perfecta? No. Todavía hay días donde me pregunto qué hubiera pasado si Dylan y Shane me hubieran querido lo suficiente como para quedarse conmigo. Claro, pero esos días son cada vez menos frecuentes. La semana pasada, Anthony y yo estábamos tomando cervezas en mi apartamento y me preguntó si alguna vez pensaba en darles una oportunidad a mis hermanos. Le dije que honestamente no lo sabía, que tal vez en algún momento en el futuro cuando haya procesado todo mejor, o tal vez nunca, y ambas opciones estaban bien. Me dijo, ¿sabes qué es lo importante? Que tienes opciones ahora, que no eres ese niño de 10 años sin control sobre nada. Y tiene razón. Tomé control de mi vida de la única manera que sabía, alejándome de lo que me hacía daño, construyendo algo nuevo desde cero, y no me voy a disculpar por eso. La señora Collins me dice seguido que soy más fuerte de lo que creo, y supongo que está empezando a creerle, tipo, sobreviví a cosas que podrían haber destruido a otra persona, y aquí estoy, todavía de pie, todavía avanzando. Y eso es suficiente por ahora.